Estamos de regreso en su matinal a media mañana y estamos con una estrella que estaba desaparecida, pero que ya ha retornado al nido. Don Ronald Rodríguez, presidente del Colegio Médico y Veterinario de Arica, más conocido como el Doctor Amor. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, súper bien, súper bien. Lo veo más delgado, preparándose para el verano. Un poquitito, ¿no? ¿Sí? Estamos cuidándonos porque me tengo que ir a operar a Santiago. ¿De qué se va a operar? Cuénteme. No lo podemos decir. Me tengo que operar la nariz. La nariz. Sí. Ah, pensé que próximamente se iba a llamar Catalina. ¿No? ¿Solo la nariz? Solo la nariz. Ya. Sí, solo Porque la nariz. si parten de a poquitito, nos De a vamos poquitito, operando sí. la nariz, después la orejita y después vamos con. Bueno, vaya a saber uno. Uno nunca sabe. No, la nariz. La nariz, Sí, muy bien. Sí, el tema funcional ahí. Un tema funcional, el tema de respirar bien, hay que solucionarlo. Sí. Uno no puede respirar bien, ahí la vida Sí, como sobre que- todo cuando uno hace ejercicio, de repente quiere empezar a hacer ejercicio aeróbico y te empieza a notar que llega un minuto que te empiezas como a ahogar. Así que yo digo, Oye, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? Él hablando de ejercicio. ¿Cuándo ha hecho ejercicio usted, don Ronald? yo voy y me cierran el gimnasio. Claro. Me cierran ahí la puerta. Digámoslo. Claro, es que voy muy temprano, parece. No engañemos a la A gente las en 5 sus de la mañana casas. está cerrado. No, muy bien. Oye, Ronald Rodríguez nos viene a hablar de un tema que de verdad no es que nos preocupe, pero sí llama la atención. Sí. Y es por qué los veterinarios, algunos veterinarios son tan caros, o por qué tenemos esa Así es. sensación de que es caro, o por qué uno es más barato que otro, el mercado. Pero explíquenos usted, ¿por qué son tan recaros ustedes? Sí, perfecto. Mira, este tema salió también a raíz de esto. En estos días me tocó operar un paciente y atender a 2 pacientes más, y justamente coincidió con que las personas tenían una apreciación al respecto. Entonces también me hicieron ese comentario. Oiga, qué caro usted. Sí, uno me lo dijo Claro. directamente, pero a varios colegas les pasa también. ¿Ya? Es una realidad. Es Ese que el tema. es caro, encuentro yo, sobre todo para Arica, uno que ha tenido mascotas, yo encuentro que es un poquito caro el tema de la medicina veterinaria. Sí. ¿Será porque no hay mucho especialista o porque no hay mucha clínica? Mira, obviamente también hay un tema de oferta y demanda que también juega un rol. Siempre. Siempre, como en todo tipo de trabajos y profesiones. Así es la economía. Así es la economía. Entonces, pero este es un tema que está en boga también. Bueno, han salido varias entrevistas también en otros países al respecto, aclarando un poco el tema. Yo creo que aquí lo primero que hay que entender es el punto de comparación. ¿Con quién? ¿Con qué nos comparamos? ¿Con quién nos comparamos? ¿Ya? Aquí yo creo que siempre nos tenemos que comparar con la capital, ¿o no? Me imagino. Bueno, nosotros como profesión, claro, nos podemos comparar región con región, Claro. pero la idea es como profesión, ¿contra quién nos comparamos? ¿Cuál es nuestro punto de comparación? Claro. ¿Ya? Ahí es súper importante. Ahora, primero entender... Ahí está más complicado, sí, Sí, pues. pero entender que el precio es algo, ¿no es cierto?, un poco subjetivo, el precio puede variar, ¿ya? Pero ¿por qué es subjetivo el precio si, por ejemplo, si es medicina, los medicamentos tienen cierto valor y si usted está en la clínica ese valor se multiplica por no sé cuántito y si está en un hospital ese valor no sé cuánto, etcétera? Y por otro lado, tenemos a los profesionales que estudian una cierta cantidad de años y tienen algunas especializaciones y otros no, y eso se valoriza. Entonces, ¿por qué Sí, esa fluctuación tan grande? Sí, primero hay que entender de que una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Ya. El precio es lo que uno le coloca, ¿no es cierto?, con números para cobrar al cliente, y el valor es lo percibido por el cliente. Exacto. Entonces una cosa muy distinta es el precio que yo le coloco a algo. Si yo no le doy valor a eso, obviamente el cliente no lo va a entender de esa manera. Ahora, ese valor tiene que ver también con los bienes sustitutos que hay alrededor. ¿Cuántas clínicas hay? Claro. ¿Cuántos colegas ofrecen ese servicio? ¿En cuántos lugares voy a tener la respuesta a lo que yo necesito? Y obviamente lo que hablábamos delante, porque de repente varían un poco esos precios, ¿ya? Pero dentro de ese valor hay mucho valor escondido que la gente no conoce, ¿ya? Hay mucho ese valor que a veces el colega no es capaz, o la clínica no es capaz de mostrarle al cliente de por qué se está cobrando ¿Por ese qué? precio. Exacto. Entonces el valor percibido es muy bajo, ¿ya? De repente cuando van, por ejemplo, donde algún especialista, o por ejemplo, me voy a colocar yo como ejemplo. Usted como ejemplo. Ya que salió este tema. Entonces, por ejemplo, de repente yo le digo a las personas, ¿sabes que esta cirugía vale tanto? Entonces el cliente, sin hablar de un precio X, pero el cliente me dice, ¿sabe qué? Eso igual le encuentro caro. Y está totalmente lógico que lo encuentre caro. Pero, por ejemplo, él no sabe que, por ejemplo, yo me tengo que pegar 5 o 6 viajes en el año, nacionales o internacionales, para poder mantenerme actualizado. Claro. Y cada viaje uno se paga los pasajes, la estadía, porque a veces no se lo paga ni la clínica, ni el gobierno, ni la ISAPRE, ni FONASA, nada, porque no hay nada que cubra esos costos para los veterinarios. Se los tiene que pagar uno, y además cursos que van entre los $1,000 a los $5,000, los cursos más caros, por 2 o 3 días. Igual caro. Es súper caro.
Y de repente tú, por ejemplo en mi área, en traumatología, tú dices, ya, vamos a empezar a operar rodilla, esta técnica. Y tú te tienes que comprar una caja especial para operar esa cirugía que te puede costar entre 1.500, 2.000 a 5.000 dólares solo la caja para operar ese tipo de cirugía. Entonces, así también obviamente hay especialidades que son más caras que otras. ¿Cuáles son esas especialidades más caras? Traumatología, por ejemplo, es una especialidad cara. Claro. La cirugía mínimamente invasiva es cara. Por ejemplo, cuando alguien quiere operar por laparoscopía a un paciente, tener esa torre, por ejemplo, una torre de buena calidad, puede costar hasta 100 millones de pesos. Solo la torre. Por ejemplo, la endoscopía. Hacer una endoscopía, la torre, claro, es la misma torre con otro tipo de implemento que puede llegar a costar entre 25 a 100 millones de pesos. Un escáner, por ejemplo, en Arica, si usted no lo sabe, todavía no tenemos escáner. No tenemos resonadores. El día de mañana a lo mejor alguien va a querer instalar un escáner o un resonador. Pero ¿sabe cuánto vale un escáner o un resonador? 300, 380, 450 millones de pesos. La pregunta es... Una bicoca. Claro, la pregunta es, ¿quién cree que va a pagar eso? El veterinario que se va a instalar. Él tiene que ver cómo gestionar el recurso y cómo después pagarlo. Por lo tanto, el costo de la resonancia o del escáner obviamente no va a ser barato. Entonces, ahí ¿A quién se le va a traspasar? Al cliente. Al cliente. Porque lamentablemente de ahí viene todo lo que es el dinero. Ahora, cuando nosotros nos comparamos con la medicina humana, obviamente la medicina que hacemos es la misma. Los animales tienen riñones, hígado, corazón, sufren de fisiopatologías muy parecidas a los humanos y la vía de diagnóstico también es muy parecida. Pero en humanos es mucho más simple todo. El médico humano se titula, ¿no es cierto? Él, con suerte, se compra la bata y va a la clínica, ¿no es cierto?, al hospital, entra y tiene todo. Tiene todo. Tiene secretaria, técnico, enfermera, ¿no es cierto?, camilla, monitores multiparámetros, tiene máquina de anestesia, un pabellón, el cirujano llega y opera y se va. En cambio, en veterinaria no. En veterinaria uno se titula y uno tiene que empezar a pensar cómo me compro mi fonendo, cómo me compro mi maletita, cómo me compro mis fármacos, cuándo contrato a alguien. Tengo que tener una cierta producción para poder pagar un sueldo, 2 sueldos, y eso cuesta. Pero entonces, eso tiene que ver de pronto, con valga la redundancia, pese a que ustedes están estudiando una carrera profesional, pero es como profesionalizar la mirada del médico veterinario. Ya no veo, al menos aquí en la región, por ejemplo, una clínica única y exclusivamente para animales como existe en otros países. Entonces, de pronto es un tema de la malla curricular o de las proyecciones. Pero como una clínica, ¿cierto? Porque aquí hay clínicas. Claro, pero hay clínicas. Lo que pasa es que, de lo que yo veo que cualquier casa con 2 puertas, 5 ventanas y 2 pisos, le ponen clínica. Claro. Y tú vas a pedir... hagamos esto, no está, no se puede. Hagamos esto otro, no se puede. Cuando yo te digo una clínica, te digo una clínica. Que se crea. Lo que tú estás diciendo, que llegues, sales de la carrera, te contratan, llegas a trabajar y está todo. Justamente. De eso yo no he visto. Bueno, eso no hay porque obviamente. Se requiere mucho dinero. Se requiere mucho dinero. O sea, aquí hay clínicas en Arica, las que ustedes pueden conocer, que pueden fluctuar entre los 100 a los 800 millones de pesos. Las clínicas simples que estamos hablando que pueden existir. Sí. O sea, si tú te hablas de una clínica así top, 2 pisos, 3 pisos, con un resonador, 3 pabellones, todo, estamos hablando de 2.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿alguien va a invertir esa plata si no sabe si va a devolverse? Si va a retribuirse, ¿no es cierto? Es el retorno a la inversión que se le llama el ROI. La verdad es que es muy complicado. Ahora, esto viene también, esta percepción de la gente viene muchas veces porque hay mucha gente que conoce veterinarios muy antiguos, que están en las ciudades, ¿no es cierto?, 30 años, 35 años, 40 años de toda la vida, pero que son profesionales que también hacen medicina en base a las capacidades que pueden y las herramientas que tienen, pero que también no han invertido mucho más en especializarse ni en tener más equipamiento. Por lo tanto, sus precios aumentan conforme aumenta el IPC, por así decirlo. Pero no se le encarece mucho el servicio porque no hay una gran inversión. Claro. Y mucha gente se atiende con esos veterinarios, que está súper bien, digamos, es válido, pero comparan, ¿no es cierto?, la medicina más moderna o los centros más nuevos, los colegas más especializados, los comparan con ese tipo de veterinario o con ese tipo de medicina y ahí ya hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. O también hay muchas personas, de hecho todavía a mí me dicen, oye, yo conozco una vecina, una animalista, alguien que tiene manejo porque tiene caballo pero también tiene perrito y ella inyecta. Bueno, esas cosas que para la gente a veces es normal, es ejercicio legal de la profesión. Claro. Eso no debería existir. En otros países está perseguido. En Chile no hay muchas herramientas. De repente hay algunas denuncias y hay gente que se ha ido a la cárcel por eso. Eso es lo que te digo cuando me refiero a profesionalizar la carrera, es porque cuando ocurre esto en la medicina humana y pillan a una persona, hace poco pillaron en Antofagasta a un personaje de esa naturaleza, se va preso, le caen las penas del infierno, etcétera. Pero en medicina veterinaria
cualquier persona, cualquier vecino o vecina está justamente Totalmente. pinchando animales, recetando, dando cosas, pero y no te pasa nada. Es que lo que pasa es que si un abogado, por ejemplo, iniciara una causa, sí te podría pasar. Claro. Pero se necesita gente que denuncie. Y la gente normalmente no denuncia porque ve un beneficio a través de eso. Claro. Dice, no, pero es que él me cobra barato, qué sé yo, entonces voy a la clínica si es que es algo muy importante. San ¿no? Francisco es así, el vecino. Claro, de no, San el vecino Francisco. es, ¿no es cierto?, un ángel. Claro. Entonces, y lo otro es que a veces nos comparan, o la mayoría de la medicina moderna la comparan con esos colegas, ¿no es cierto?, esas clínicas que hacen medicina más básica. De repente a mí me dicen, oye, pero ¿por qué si esta cirugía aquí vale tanto y allá vale lo otro? Y yo le digo, ya, pero ahí no hay un anestesista, ahí no hay un pabellonero, ahí no hay material Nada. especializado, ahí a veces no están. Por ejemplo, usted en la casa, un simple ejemplo. Cuando usted vaya a operar una mascota, para que usted lo sepa, cuando usted vaya a operar una mascota hay cosas mínimas que se necesitan para operar En el pabellón. en el pabellón. Por ejemplo, al paciente hay que depilarlo y desinfectarlo. Hay que poner un paño de campo que cubra toda la mesa, porque la idea del paño de campo no es que el paciente no se ensucie. La idea del paño de campo es generar, ¿no es cierto?, una separación entre lo sucio o contaminado, que es la mesa y el cuerpo del paciente, del área que estoy operando arriba. Entonces, el paño de campo debe ser grande, guante, bata quirúrgica, mascarilla, cofia, ¿no es cierto?, cubre calzado. Eso es lo mínimo, material esterilizado, suturas selladas, nuevas y esterilizadas, compresas estériles. Solo en eso, si usted calcula todo eso, una bata 8.000 pesos, un paño de campo 4.000 pesos, los guantes ¿Cuánto 3.000. vale? Solo el Por estar ahí. lo básico, 50.000 pesos en materiales que después se van a la basura. Claro. Para Entonces, estar en una operación. Para empezar, una cirugía, digamos, con las normas mínimas quirúrgicas que corresponden. Claro. Entonces, claro, cuando usted le dice, por ejemplo, ya una cirugía que vale 40 o 30, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo la hacen? ¿Ya? Más con ahora, nada, po. ahora hay personas, o sea, algún recurso mínimo deben ocupar, claramente. Yo Ahí. ahí no voy a meterme ahí. Ahí está el segundo piso con nada arriba. Sí, no voy a meterme en ese ámbito, pero le dejo que a veces queda la impresión de que los otros colegas, las otras clínicas, estuvieran cobrando de más. Y Y no. no, están trabajando con el estándar que se debiera trabajar, Claro. que las personas normalmente no lo conocen. Entonces, el punto de comparación de nosotros tiene que ser con la medicina humana, no con el mundo animalista, no con el vecino o la vecina que sabe algo de perrito, ¿no es cierto? Y no, por ejemplo, con algunas clínicas o colegas que todavía hacen una medicina más básica, ¿no es cierto? Y a lo mejor no tan especializada y no con tanto equipamiento. Y en ese sentido, en la medicina humana todo es mucho más caro. O sea, si ese es nuestro punto de comparación, olvídate, yo me tengo que ir a operar ahora y la cirugía yo voy a pagar más de $1.000.000 con la bonificación del 70%. Imagínate. O sea, imagínate cuánto vale la cirugía. Entonces, eso en veterinaria sería impensado. Ahora, en humanos tienen ISAPRE, seguro, FONASA, un montón de otras cosas. Seguros ya hay para perros, le aprovecho para pasar el ¿Y dato. hay ISAPRE perrito también? Todavía no hay como ¿No? ISAPRE, pero hay seguros. Ah, ya. En varias partes. Así que consulta, hay seguros que cubren alguna urgencia, algunas consultas, alguna cirugía. Y por último, mencionar lo que tú decías, ¿qué falta para profesionalizar la profesión? Y aquí un llamado también a las Eso Eso es. Estamos trabajando por un lado, existe el Colegio Médico Veterinario, las asociaciones de especialistas y las facultades de medicina veterinaria están trabajando de una manera tripartita en una mesa de trabajo, ¿no es cierto?, bien grande para poder de una vez por todas hacer los programas oficiales de certificación de especialistas médicos veterinarios. Porque hoy en día muchos nos llaman o nos llamamos especialistas conforme a un tipo de trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo llevo 12 años dedicado a la cirugía y a la traumatología. O sea, tú ya eres especialista per se, según esto. Una cosa Claro. empírica, pero no tiene un reconocimiento oficial. Estamos trabajando en el reconocimiento oficial. Y lo último, para terminar, está el lado, ¿no es cierto?, del gobierno, el lado, ¿no es cierto?, legislativo, que nosotros no somos profesionales de la salud. No estamos dentro del código sanitario. ¿En serio? No te- Así es. Me golpeas con tu Sí, información. no estamos dentro del código sanitario, no somos profesionales de la salud. Nosotros sí nos consideramos profesionales de la salud y tenemos muchas tareas que están asociadas al concepto no salud. Por ejemplo, las carnes que comemos las fiscalizan los veterinarios en los mataderos, ¿no es cierto?, en las partes avícolas, qué sé yo. Los veterinarios tenemos muchas funciones en el área de la salud en general. El concepto de una salud engloba al ambiente, a la medicina humana y la medicina veterinaria, pero nosotros, por el gobierno, por la Seremi de Salud y todo eso, por la superintendencia, no somos catalogados profesionales de la salud y estamos haciendo todas las gestiones hace varios años para involucrarnos en eso. Y cuando eso ocurra, obviamente van a venir una fiscalización mucho más precisa, más interesante de la que hay ahora, y muchas de las clínicas que están trabajando con el mínimo o bajo el mínimo
van a tener la obligación de nivelarse al mínimo que nos van a pedir estas entidades gubernamentales. Entonces ahí ya no va a haber tanta dispersión como a lo mejor existe ahora y no se van a generar tantas esas ideas, ¿no es cierto?, que a veces la gente tiene. Excelente, con esta aclaración y novedades entonces despedimos a Ronald Rodríguez que nos traía esta información respecto de marzo. De por qué uno piensa que son tan caras las clínicas veterinarias. Que le vaya bien en su operación. Muchas gracias. Y lo vemos de nuevo en marzo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí a Su Matinal a media mañana.